530, el momento en el que el sol está arriba, allá, arriba de nosotros, en el momento más caliente del día, la García te acompaña. Como cada día arrancamos con un resumen de lo que dejó la jornada y de lo que va a pasar a partir de ahora. Lo escuchaban al ministro de Economía, Luis Caputo, que habló en el Instituto Argentino Ejecutivos de Finanzas, hablando de que va a enviar una modificación a la ley de inocencia fiscal. Parece que alguien o lo agarró de las orejas o necesita más dólares. Uno desconfía siempre. Esto en un ratito vamos a charlar con Rulo de la Torre. ¿A qué se debe, no? Este sorpresivo cambio en la ley de inocencia fiscal. También lo escuchaban Alejandro Banoli en Caballero de Día, hablando de el contexto en el cual la reforma laboral que plantea el gobierno plantea un requerimiento en lo que son los fondos del ANSES. Un gobierno que viene del ajuste, allá la escuchaban a Felisa Micheli, hablar de cómo la recaudación va cayendo y vamos a una segunda tanda de lo que tiene que ver con el ajuste. Bueno, ¿a dónde van a echar manos? Uno de esos lugares, sin lugar a dudas, es el Fondo de Garantías del ANSES. Lo escucharon a Cristiano Ratazzi, nuestro móvil de la 530, Fabián Wallman, lo agarró y decía, ¿no? Ahí en el apuro decía lo que pensaba. El problema no son el bolsillo de los argentinos. El problema es cuánto ganás en dólares. Bueno, seguramente él debe ganar en otros volúmenes en relación a lo que ganamos nosotros si convertimos nuestros pesos en dólares. Patricia Bullrich, que ayer hizo un juego habitual para lo que nos tiene acostumbrados la ex ministra de Seguridad, abriendo el paraguas de lo que podría ser la interna dentro del gobierno. Porque una cosa es lo que pueda pasar entre Karina Milei y Caputito, y otra cosa es lo que Patricia Bullrich podría generarle a un gobierno que ustedes recordarán gana el balotaje en unidad con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich que ante una decisión del presidente de retirar un pliego de un juez que porque era familiar de un periodista del CONADAMOM, Patricia Bullrich encontró la grieta perfecta para plantarse y decir yo pienso de otra manera. Veremos, ayer hacían el chiste, circulaban cuando le presentó la renuncia, porque te la presentó a Milei, dicen que Milei se la rechazó, cuando le presentó la renuncia y fue aceptada por De la Rúa. Fue un mes antes del 2001. Los procesos nunca son iguales, no fantasiemos con cosas que quizás no sucedan, pero bueno, hay un olfato por parte de Patricia Bullrich que no lo subestimaría. Hay un momento, pero eso también lo vamos a charlar un ratito nada más. Gabriel Vega, el cruce con el periodista, la respuesta, si yo no escuché mal, creo que es el padre que le dice, sos un desubicado. Esta idea de que la víctima da las razones, o quizás que se puede razonar el asesinato, el femicidio de una persona, ¿no? Algo que después en Rita Segato, la verdad que es una señora que tiene una filósofa, un posicionamiento muy claro con respecto a la violencia de género, explica, ¿no? Hay como nosotros los hombres nos manejamos de manera corporativa, y incluso ustedes verán en esta pregunta del periodista, que vamos a suponer que no tenía mala intención, pero bueno, es la lógica con la que pensamos. Es como pensar de que porque uno tiene determinado pensamiento, lee las noticias y está salvado de no ser fagocitado por la lógica de desinformación. Por favor, nadie se crea superior en estos temas. Estamos todos adentro ahí. Y en el caso de los hombres, bueno, hoy más que nunca tenemos que repensar nuestras formas de ser y cómo nos vinculamos. Eso desde ya. Hoy 3J, seguramente nuestra compañera Mariana Collante se va a sumar con nosotros en un rato. Vamos a tener entrevistas en relación. 11 años del primer Ni Una Menos. Hoy las calles de la Ciudad de Buenos Aires y del resto del país va a estar repleto de mujeres que van a pedir
justicia por el caso Agostina, y el caso Dulce Candia, que es terrible, que por ahí pasó medio desapercibido el caso de Misiones, terrible de esta chica en Misiones. Bueno, va a haber marchas, les decía, por todos lados. En Córdoba, la concentración va a ser en Avenida Colón y Cañada a las 17 horas. En Mendoza a las 18:30, el kilómetro 0, San Martín y Garibaldi, hasta la Plaza Independencia. En Tucumán se van a movilizar a las 16 horas en Plaza Independencia, ahí se hará una radio abierta. En Corrientes va a haber las distintas agrupaciones convocaron una jornada de reclamos, actividades para las 16:30 horas en la intersección de Avenida Costanera y Calle Rioja frente al Tribunal Oral Penal número 2. En Santa Fe también va a haber una movilización frente a la Municipalidad de Santa Fe. En Misiones será entre las 15:30 y las 16:30 en diferentes ciudades, pero en Posadas será en el mástil de la avenida Uruguay y Mitre. Formosa también a las 15:30. Se va a ver una movilización hasta el reloj histórico. En Chubut va a haber distintas movilizaciones en ciudades como Rawson, como Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel. Hay ciudades muy importantes, así que en distintas se va a hacer. En San Juan será a las 16:30 en Avenida Libertador y Las Heras frente a la legislatura provincial. Y en Tierra del Fuego habrá 2 puntos importantes. Uno será en Río Grande, en el que concentrarán a las 17 horas en la Torre de Agua, mientras que en Ushuaia será en el cruce de las calles Fadul y San Martín. Y en Santiago del Estero se convocó a concentrarse en la intersección de Avenida Belgrano y Alvear para marchar a la Plaza Libertad. Finalmente lo escuchábamos a Luis Caputo hablando de que, bueno, ni una invasión extraterrestre va a ser posible que, en el caso lo nombraba al gobernador Axel Kicillof, sea presidente, y Amado Vudú contestándole, diciéndole, bueno, pero si no existen, si no van a ser nunca, ¿cómo es posible que exista el riesgo Cuca? Hasta acá el resumen en nuestra edición a cargo de Mariana Collante. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Ahora sí, arrancamos 12:15, rápido, ya nos vamos al móvil en un ratito. El señor Agustín Caballero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Julián? Muy bien, vamos a hablar de deporte hoy. Sí, claro, obviamente. La selección está en Kansas. Exactamente. Pero hoy tenemos nueva sección que vamos a estrenar. Conociendo a... Hoy nos toca Jordania. Me gusta, lo inventamos ayer. Claro. Está muy bien. Clima, coordenadas. En este momento 15 grados y 2 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una humedad del 81% y un cielo parcialmente nublado. Rulo de la Torre, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuenta? ¿Qué pasa? Los inocentes fiscales. Claro, y hay gente que todavía no se dio cuenta que es inocente fiscal, entonces el gobierno lo está convocando y dice, venga, yo muchachos, soy inocente también. Claro, ¿no hay para nosotros? ¿Quién va a sospechar de que la plata esa que tenés en mala vida? ¿Puedo no pagar IVA? ¿No puedo ¿Vos? ser inocente fiscal? ¿Vos sos inocente? Hasta que se demuestre lo contrario. No te tengo en la lista de ¿Qué vamos a hablar hoy, de Rulo? los invitados. Vamos a hablar un poquito a propósito de Caputo. ¿Cómo le va a Caputo con los pronósticos? Vamos a repasar un poquito algunos de los pronósticos de Caputo, a ver cómo le va, a ver si es tan preocupante que Caputo te dice, vos vas a perder, vos no existís. Bueno. ¿Cómo venden fruta estos muchachos? Pero eso en un ratito nada más. Como todos los miércoles, Manuel Saralegui está con nosotros. ¿Cómo anda, Manu? ¿Cómo le va, Julián Sabuto? Bien, te veo ahí entrenando los dedos. ¿Viste? Y hoy trajimos un cubo de los Avengers, ¿viste? Cada día una cosa distinta. Muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco alrededor de la movilización del Ni Una Menos, ¿no? La historia del Ni Una Menos, la relación entre peronismo y feminismo, los reclamos, los documentos, las consignas de la movilización de hoy, muy importante en la Argentina. Bien. Vamos al móvil de la M530. Está Martín Suárez, allí. ¿Cómo te va, Juli, querido? Bien. Estamos acá en la hermosa Plaza de Mayo, en esta plaza revolucionaria, la Plaza de las Madres, en una jornada que se está cumpliendo en este momento casi 24 horas del primer ayuno en defensa de la vida humana, como dice la Mesa Ecuménica, que es quien lleva adelante esta organización, mientras deben escuchar las campanadas de fondo de la Catedral de Buenos Aires, cada 15 minutos suenan, bueno, y es como que desordena todo. Hay referentes sociales. En este momento, mira, está Diana Basía, la intelectual, la filósofa, dando una charla, un conversatorio con todas aquellas personas que se están acercando a Plaza de Mayo. Después, más tarde, va a llegar Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, que también está participando de este ayuno.
un ayuno que está siendo controlado también por gente de emergencias, puesto por organizaciones de las bases, de los barrios populares, para controlar, ¿no?, que todo salga bien y que no haya ningún afectado gravemente por esta situación. Y uno de los referentes sociales que se acercó aquí a Plaza de Mayo es el histórico Esteban Gringo Castro. Histórico digo porque es de mucha militancia, pero es un pibe joven. ¿Cuánto tenés? 45. 59 años. 59, no pareces, Esteban, querido. Bueno, tu militancia precisamente dentro de los barrios populares, hace poquito hablamos también, hace un tiempo, en Plaza Congreso del otro lado, y te preguntaba lo mismo, porque parece que va avanzando cada vez peor, ¿no? La crisis dentro de los barrios populares se nota mucho más que en la clase media, que en la clase media alta, que incluso en las familias que tienen esa sensación de tener ingresos de clase media, ¿no? Sí, mira, lo que ha avanzado para mí es el proceso que ahora el Papa León XIV plantea, ¿no? Que no podemos dejar que la inteligencia artificial deshumanice a todos nuestros pueblos, digamos, ¿no? Lo que ha avanzado es un proceso de deshumanización de los poderosos hacia los más humildes, vía narcotráfico, vía romper todas las comunidades que teníamos organizadas, ¿no? Vía profundizar el individualismo. Nosotros estamos haciendo hoy un ayuno porque nosotros comemos todos los días, ¿no? Hay gente que ya come una vez por día, tiene serias dificultades para comer, tiene que salir a buscar la comida porque no tiene laburo. Digamos que es una última medida esta, la del ayuno, después de haber marchado, después de haber reclamado en diferentes estamentos del Estado, de ir a la Rosada. El ayuno es como la última posibilidad o llamado de atención que se le hace al gobierno, ¿no? Sí, yo creo que a este gobierno no hay nada que le vaya a llamar la atención. Ayunar, yo voy a tratar de ayunar 7 días, soy diabético, hipertenso, tengo un montón de problemas, me están controlando, por lo tanto vamos a ver hasta dónde me dejan, pero la idea es ayunar los 7 días, es un mojón más, digamos, es decir, queremos solidarizarnos con las luchas de todo nuestro pueblo, ¿no? Todos los problemas que hay en nuestro pueblo queremos poner ahí un mojón de solidaridad. Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande por construir una unidad que no sea estrictamente política, ¿no? Sino que sea humana, digamos, ¿no? Que haya verdadera conciencia, ¿no? Y claro, y que haya, mira, recién con un compañero estábamos hablando de la etapa donde Cristo, ¿no? Después que resucita, se queda 50 días, se va al cielo y deja a los apóstoles y le dice, bueno, ahora tienen que caminar ustedes. Y los tipos no tenían plata, estaban clandestinos, lo perseguían, a la mayoría los terminaron matando, pero había una espiritualidad común, digamos, había una idea de una espiritualidad común. Lo que vienen tipos como ¿cómo se llama? El Palantier, todos estos muchachos que vienen ahora, y toda esta idea de inteligencia artificial y transhumanismo es a romper cualquier tipo de espiritualidad común. Y nosotros queremos reforzar la espiritualidad común. Gringo, por último, el ayuno, movilizaciones, marchas, ¿qué sigue después de todo esto? Mirá, ojalá supiera porque tendría capacidad de evidencia. De ¿Hasta cuánto aguanta el pueblo, no? Sería la pregunta. Sí. Yo lo que noto es que hay algunas cuestiones distintas a nuestras grandes luchas contra el macrismo. La uberización de la economía, por ejemplo, le da posibilidad a aquel que se quedó sin trabajo hoy que mañana engancha con un auto y empieza a laburar. Labura en forma precaria, qué sé yo, se consigue 3, 4 laburos. Eso lo hace laburar todo el día, pero le impide pensar en distintas formas de lucha. Sin embargo, algo va a aparecer, ¿no? Algo se va a dar, y si no, será esperar a que electoralmente se resuelva, ¿no es cierto? Lo cual a mí me parece que es muy complejo, porque en general el pueblo está distanciado de la política. Ahí hay mucha complejidad, necesitamos
mucho más participación, pero bueno, no depende de nosotros solamente, sino de a cuánto podamos llegar, qué cantidad de gente está dispuesta a salir, y lo otro es que haya un proceso de estallido porque ya no se aguante más, que eso puede ser generador de una anomia social que termine la situación empeorando, digamos, o pidiendo que venga alguien más represor de lo que tenemos. Entonces, yo siempre creo en la organización popular, y eso es el camino al que tenemos que llegar. Ojalá todos los actores políticos puedan cerrar una definición y se gane políticamente. Ahora hay que esperar 1 año y medio y eso es mucho. Gracias, Gringo. Bueno, gracias a vos. La palabra de Esteban Gringo Castro, referente social histórico, uno de los primeros, el primero secretario general que tuvo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que está participando también de este ayuno de la Mesa Ecuménica aquí en Plaza de Mayo, ayuno y oración para despertar las conciencias. Martín, Toda una frase, chicos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Martín, muchas gracias por tenernos informados. Hoy va a ser un día de múltiples convocatorias y movilizaciones. Veremos cómo termina el día. Un abrazo enorme. Abrazo, Juli. Era Martín Suárez desde la Plaza de Mayo a raíz de esta convocatoria que hace la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común sobre el ayuno. Me quedo con esta idea, podemos ayunar porque comemos todos los días, podemos esperar un año y medio a ver si en las elecciones cambia esto. Dijo que no, y no es un tema especulativo de alguien que está diciendo, che, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes. La García, en Somos Radio. Seguimos en la M530. Tenemos Quiero Disfrute. Sí, claro, siempre. Tenemos doble sorteo hoy, Juli. Un Quiero Disfrute y otro que corre por cuenta de la radio. Si te parece. A ver. Vamos primero con el Quiero Disfrute. No sé si tenemos música para esto. A ver, mira, sí. ¿Tenemos? A ver, música. Sí, porque ¿qué es lo que tiene? Usted dígalo y aparece rápidamente. Mira, a ver, un par de entradas para No Están Así. Rulo en vivo. ¿Rulo cuál rulo? Y el Rulo de la Torre. ¿Quién más? ¿Rulo de la Torre en vivo? Exactamente. ¿Está sorteando entradas? Está sorteando entradas. Para el Rulo de la Torre en vivo. Ah, ok. Una Otro copa nivel. vamos a sortear, porque en la entrada va a ser libre. Yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, Qué grande. como no podrás. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a estar Rulo? ¿Dónde vas a estar, Rulo? Lo tenemos acá. En el club, es Casa de la Cultura Miranda. Exactamente. Ahí Miranda, es Miranda, Bueno. 3925. ¿Cómo es el espectáculo? ¿Es Miranda tango y y baile. economía? Exactamente, vamos a una charla de economía, vamos a estar ahí, como siempre ahí con músicos Muy bueno. que ya eso. participan, ya no son invitados, son permanentes. Claro. Pablo Bernabé en bandoneón, Muy que bien. estrena premio Garrel, ya es el tercero que recibe. Epa, qué capo. Así que va a estar con su estatuilla, esperemos, y el bandoneón. Claro. Nacho Cedrún, guitarra y canto, y Charlie Torrado en todo lo que se golpee y haga percusión. El te lo convierte en muy música. bueno, me gusta. Tangos con percusión. Y humor político también. Claro, por supuesto. La Así colega. que un evento completísimo. Completito, sí, como para. Muy bueno. ¿Cuándo va a ser entonces? Esto es el viernes 5 de junio a las 20 horas. Y entonces le recordamos a la audiencia que estamos sorteando un par de entradas para ver y escuchar al Rulo este viernes 5 de junio con los últimos 3 números del DNI al 11 32 000 530. Repito, 11 32 000 530. Ya van a ser elegibles para este par de entradas. Y además también les cuento que la M530 sortea un ejemplar de Nuevos Escenarios, Nuevas Respuestas de Jorge Rachid, de Ediciones Sicus, el libro Nuevos Escenarios, Nuevas Respuestas, la descolonización como eje de la batalla cultural para construir patria, del médico sanitarista y militante justicialista argentino Jorge Rachid, que argumenta que existe una colonización pedagógica y cultural de corte neoliberal. Esta ha llevado a la sociedad a naturalizar la pérdida de derechos y la sumisión ante ciertos poderes corporativos. El eje central para construir patria consiste en romper este sentido común impuesto. Para participar, envíanos tu nombre y tus últimos 3 números de tu DNI al 11 32 000 530. Y les recuerdo que si ganan, los libros se retiran por la radio. Vamos, ya saben, Che, este libro de Jorge Rachid, imprescindible para este momento. Hoy lo sorteamos. Exactamente, hoy Así también. que escriban, quiero el libro de Jorge Rachid. Vamos a la primera entrevista del día de hoy. Decíamos 11 años del Ni Una Menos.
Hoy se convoca en todo el país, en todas las plazas. Estamos en comunicación telefónica con María La Negra Albornoz. ¿Cómo te va? Habla Julián Saúd. ¿Cómo te va? Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo se están preparando para la movilización de hoy? Ya estamos en la plaza, ya estamos marcando el lugar, ya pusimos las banderas, llegan las cooperativas, llegan las compañeras de todas las villas para conmemorar otro 11, como vos decís, otro 11 años de Ni Una Menos, y realmente con todas las cosas que van pasando tenemos que seguir gritando muy fuerte, Ni Una Menos, vivas, desendeudadas nos queremos. Vos sos referente de Villera, sos parte vocera de la Poderosa, esa gran herramienta que ha sabido producir no solo desde lo periodístico, desde lo comunicacional, sino también desde la calle, desde el territorio. Más allá de la movilización que siempre uno lo puede contar como algo positivo, en estos 11 años, ¿cómo ves el proceso de debate en el territorio y los cambios que se pueden haber generado? Y fueron muchos los cambios, ¿no? Las villeras venimos protagonizando espacios, lugares, para decir que también la violencia económica es violencia. No solamente hablar de los femicidios, que también nos ocurren particularmente, lo que pasó en Córdoba también nos pega una cachetada y nos vuelve a decir qué pasa con la policía que no te toma la denuncia, que eso lo sabemos de hace mucho tiempo, ¿no? Lo que aprendimos fue a visibilizar cada vez más fuerte cuáles son los grandes inconvenientes, los grandes problemas que tenemos y cómo el Estado nos abandona y hace que trabajemos mucho más, ¿no? Nosotros decimos que somos las trabajadoras de la triple jornada, trabajamos adentro de nuestra casa, trabajamos para el mercado laboral, siempre en trabajos informales, y trabajamos en lo comunitario, somos trabajadoras comunitarias las que sostenemos los comedores, los merenderos, los apoyos escolares, ¿no? Todo lo que el Estado te va dejando tirado, en este caso el gobierno de Milei, nos ha producido grandes problemas al sacarnos la mercadería con la que cocinábamos en los comedores, entonces vos tenés que gestionar, hacer muchas más cosas, y eso también es violencia, ¿no? Es tirarnos por la cabeza el andamiaje de un país, sobre todo en algo que es tan difícil como alimentos, ¿no? La comida. Mientras tanto seguimos luchando, nosotros tenemos Casa de las Mujeres y las Disidencias, y esas casas acompañan situaciones de violencia de las vecinas. Entonces, las ayudamos en la ruta de la denuncia, que siempre es tremenda, ¿no? Porque una mujer cuando va a denunciar que está sufriendo violencia machista tiene que pasar por un montón de cosas, porque en realidad la policía no cambia el eje cuando una persona va a denunciar que falta una nena, que falta una piba. Primero lo que primero hacen es presumir, prejuzgar y decir, se fue con alguien. Y es muy chiquitita, si tiene 3 años, 4, ahí activan más rápido. Pero si la piba tiene 12, 13, 14 años, minimizan siempre la denuncia, y eso también aprendimos, a pelear contra eso, para que nos tomen la denuncia, para que la busquen. Y fueron procesos, a veces parecerían lentos, ¿no? Pero fuimos ganando territorio, y sobre todo nuestra voz se empezó a escuchar en más lados, en más lugares, porque las villeras somos las que nos ponemos en el lomo los problemas y salimos a resolverlos. Más allá de los gobiernos que estén en el país, en este en particular, el de Milei nos hace sufrir muchísimo, porque nos quita la comida, nos quita el acompañamiento, nos quita las obras públicas en los barrios populares, nos quita muchas cosas. Entonces tenés que pelear mucho más fuerte, a la vez que tenés que en el barrio seguir haciendo cosas para sostenerlo. Vos marcás muy bien la situación económica en los barrios, y además se suma a este gobierno la idea de poder construir otro discurso, porque no es solamente que hay un ataque económico, pero se han metido con el tema de si hay verdaderas falsas denuncias de las mujeres, se han metido con relativizar incluso la cuestión de si hay violencia de género. La ministra de Seguridad, Monteoliva, habló de verdad completa, como diciendo falta también una parte. ¿Cómo eso impacta en los barrios? ¿Esas palabras se corresponden a mayor violencia machista en los barrios? Sí, porque la palabra de una ministra de Seguridad, la palabra de una diputada que dice que pone el foco en las falsas denuncias cuando son muy pocas en realidad, lo que te impacta es que te da más trabajo, ¿no? Nosotras que venimos sosteniendo ollas y merenderos,
Sabemos que eso es muy complejo. Ahora, sumarle que tenés que ir a una comisaría, y si la ministra de Seguridad dijo las barbaridades que dijo, que no entiende de la violencia machista, que la niega, bueno, obviamente esos organismos que son los que nos tienen que defender, se amparan cada vez más en ese prejuicio, ¿no? De que la violencia machista no existe, de que no hay que cuidar de eso a las vecinas en los barrios populares. Entonces es más difícil, es mucho más difícil, pero sabemos que la derecha tiene, la ultraderecha como la de Milei, tiene esos discursos que nos pegan, nos impactan directamente en el corazón de lo que nosotros venimos diciendo, que es al revés, ¿no? Nos desmienten la percepción, y eso también te genera muchos inconvenientes en la salud mental, ¿no? Porque vos venís diciendo, somos como las locas, como las madres cuando le decían las locas. Bueno, ese mismo papel encarnamos hoy las viseras, porque sabemos que la realidad es diferente. Cuando el presidente te dice que sacó 12 millones de personas de la pobreza y está mintiendo, bueno, te impacta porque decís, ¿qué? Pero ¿y nosotras qué nos pasó? Que no salimos de la pobreza. ¿Qué pasó? Nadie viene a un comedor a decirte, sacame del comedor porque ahora sí puedo comer en mi casa. Nadie viene más gente al comedor, cada vez más filas tenemos en el comedor y cada vez necesitamos más mercadería para cocinar. Entonces, todo lo que es desmentida de la realidad, que es lo que hace este gobierno nacional, pero cada vez también tomamos más fuerza, porque eso me parece que también es importante, entender que no estamos locas, que estamos diciendo la verdad, que lo que estamos viviendo lo sabemos, porque lo vivimos, entonces te da otra fuerza como para seguir luchando, porque si no sería imposible. Casi en 3 años de Milei estaríamos todas realmente en una condición de salud mental muy difícil. Estamos complicadas, pero también estamos con mucha fuerza para seguir luchando y para seguir gritando que todo lo que dice el gobierno nacional es mentira y que el recorte que está haciendo con nosotras tiene que ver con pagar el Fondo Monetario Internacional, que es un lío en el que metieron otras, que no fuimos nosotras, otros que no fuimos nosotros, los que metieron a este país en ese quilombo, ¿no? Por eso nos recortan, por eso nos reprimen después cuando salimos a decir la verdad, pero lo vamos a seguir gritando porque estamos muy convencidas de lo que está pasando y estamos convencidas de que el gobierno nacional es el que está equivocado. María Claudia, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo enorme y los esperamos en la plaza. Así será. María Claudia La Negra Albornoz, referente villera, vocera de La Poderosa, hablando de lo que hoy va a captar toda la atención, o así debería ser, a toda la sociedad argentina. 3J, ni una menos, todos a las plazas. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria.
Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Nina Simone en el mediodía de la M530, un poco de música para digerir las noticias que se vienen, porque ya llega la columna del señor Raúl Rulo de la Torre. Lo vi un poco tartamudear al ministro de Economía. ¿Sí? No sé si escuchaste el audio de ayer. No escuché. Pero no duda, no vacila el hombre, va para adelante, ¿eh? Va para adelante, sí. En todo caso, si vacila, modifica, no tiene problema. Viste que sacaron un segundo Rigi, ahora el Super Rigi, ahora sacarán la Super Inocencia. La Super Inocencia. Es grandioso, porque vos sabés que me está viendo la explicación que da. Dice que un grupo de contadores hizo llegar algunas cuestiones que no estaban claras, que aclararan. Yo, hasta donde tenía sabido, esas aclaraciones se hacen en la reglamentación. Totalmente. No tenés que mandar otra ley al Congreso. Me parece que la convocatoria, como el caso del Rigi, no le salió tan bien como esperaban. Claro, es que ese es el punto, me parece, ¿no? El fracaso de la inocencia fiscal, que era la búsqueda del gobierno de conseguir una montaña de dólares que permitieran transitar el año con más aire. Pero claro, ahí nos podemos colar si hay alguien que nunca te va a decir que fracasó o que algo salió mal, es este gobierno. Claro, siempre van para adelante, está todo bárbaro, está todo. Eso igual lo tiene que hacer cualquier, me imagino, funcionario de cualquier color, decir no me equivoco, no va a haber devaluación hasta que aparece la devaluación. Ponele, ese tipo de cosas sí, porque generas expectativas. Pero no podés admitir esto, está saliendo mal, esto hay que ajustarlo. Hay una puntita que se vincula con lo de Patricia Bullrich, porque ayer una de las cosas que decía Patricia Bullrich tenía que ver con, o dejó trascender, que hay distintos empresarios que se le acercaron para decir que la reforma de Sturzenegger los afectaba y que ella les dijo que estén tranquilos, las locuras de Sturzenegger no van a pasar. No las quiero vincular a esto, pero no sé si son contadores, porque dice contador para bajar el precio, pero los contadores son de alguien. Esos contadores trabajan para alguien. Si fueran contadores por opinión profesional no eran ni 5 de pelota. No, eso claro, es el contador de alguien. Digo, son contadores y que cuentan de a
millones. Es Digamos. que hay el problema es el modelo económico, ¿no? Y ahí los pronósticos. Tal cual, y fíjate vos de fenómeno, aprovechando esto de Caputo, viste, que se la agarró con Kicillof, pero se la agarra con el kirchnerismo en general, viste, el tema de que... El riesgo Cuca. Pero nunca más van a decir, ni que vengan los marcianos, dijo, ni que dijo que el dólar se vaya a 400, o la inflación a 4.000 dólares, a 4.000, qué sé yo. Cualquier dato tira, que en boca de un ministro... No juegues mucho con esas cosas. No, porque claro. No juegues mucho con esas cosas. Te pueden ir en contra. No puedes jugar en contra de todo, inclusive, por de las cosas. Pero ¿qué pasa con los pronósticos de Caputo? Porque Caputo es un tipo que no se priva de hacer pronósticos. Nunca se privó, entonces repasé un poquito la historia de él, a ver qué pasaba con los pronósticos. Hace poquito, cuando salieron los datos de marzo, con que le daba un crecimiento de actividad y la inflación le había dado un poquitito más bajo que el mes anterior y además dijo, se vienen los 18 meses de crecimiento más extraordinarios en la historia económica reciente, dijo, hablando desde ese momento hasta el fin, por lo menos el momento de las elecciones. ¿Cuál es el punto de partida de los 18? 18 meses, esto lo dijo en abril, con los datos de marzo en la mano. Dijo, se vienen los 18 meses de más intenso crecimiento, de más felices para la economía argentina. ¿Qué está pasando un mes después de que lo dijo? Vamos a los datos privados. No vamos a buscar los propios. Vamos a buscar los de los otros, los que están parados más de la vereda de enfrente, por lo menos más cerca de la veredita enfrente, ahí el cordoncito. Orlando Ferrere, por ejemplo. Claro. Orlando Ferrere. ¿Quién puede dudar? Un ex funcionario de Cargill, después fue un funcionario de Menem. Bueno, ¿qué voy a abundar? ¿Qué dice Orlando Ferreres? Después del crecimiento que hubo en marzo, claramente en abril hubo una caída fuerte. Abril dice, a él le está dando que abril con respecto a marzo cayó 0,7%. En un mes, pero se te torció la curvita. La curvita. Y si sumo todo el cuatrimestre, me da una baja con respecto al año pasado del 0,3%. Recuerdo que pasó el año pasado, el primer cuatrimestre fue bajo, después hubo un crecimiento hasta mitad de año y después empezó otra vez a caer la economía. Es decir, ahora estamos abajo de ese nivel del primer cuatrimestre del año pasado. Es decir, la tendencia anual estaría dando o planchado o levemente para abajo. Y agrega, dice, ojo que además lo que se está dando esto es una dinámica de marcha a dos velocidades. Esto que les decía el otro día, tenemos dos economías, una que está creciendo muy concentrada en dos o tres sectores, que no lo digo ahora porque ahora lo voy a decir en un momento cuando veamos otro análisis privado, y una mayoría de sectores en los cuales se está cayendo la actividad económica, sobre todo sectores industriales. Entonces dice, esta situación está marcando que estamos en un serrucho en donde la economía no está en un marcado crecimiento o tendencia ascendente. Vamos a otra, analítica, es otra de las consultoras del mercado fundamentalmente, y que dice, a ver qué le da a esto, porque vamos a ver si esto que le daba a Ferreres, que dice cayó el 0,7%. La analítica le da que la caída en abril con respecto a marzo es del 0,8%, está ahí, está en el mismo lugar. Fue un mes de contracción generalizada, con la mayoría de los indicadores en terreno negativo, estoy leyendo textualmente. La caída refleja cierta debilidad en la demanda interna, sobre todo en la industria pesada y el sector automotor. Sectores claro, que estamos viendo cifras que fuerte caída. ¿Y a quiénes le va bien? ¿Cuáles son los sectores con mejor desempeño? Ahora comparando con respecto al año pasado. En un año, minas y canteras, que es el rubro como lo conoce el INDEC, subió el 7,3%. ¿Qué es minas y canteras? Vaca muerta, energía, todos estos sectores tienen un crecimiento fuerte. Intermediación financiera, vaya noticia. ¿Quién pudiera, no? 6,1% intermediación financiera. Acá se da el fenómeno, recordemos que intermediación financiera crece con destrucción de empleo. Es decir, el dato particular. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Y funciona con... es cuando la gente se descapitaliza y la quiere poner a jugar. No, sí, hay mucha guita jugando ahí de especulación, entonces los tipos están ganando y el propio gobierno, el Estado, al refinanciar y estos bonos que está alargando, le está dando ganancia a este sector. Pero ¿qué pasa con este sector? Cada vez tiene menos gente para atender al público
y banco que cierra o sucursal que cierra, se concentra la actividad en vez de hacerlo en 3 lugares, lo hacen en uno. Entonces se da este fenómeno de crecimiento y concentración, con mayor concentración y con eliminación de empleo, porque se elimina sobre todo el tema de atención al público. Entonces, de intermediación financiera es el segundo sector con crecimiento del 6%. ¿Qué pasa con después tenés el sector agropecuario? Bueno, obviamente abril es mes de cosecha, de venta cosecha, tiene un crecimiento del 16%. O sea que en el promedio le da empate, pero es en el promedio le da empate, porque estos sectores son los que crecen. Y los que no crecen, ¿cuáles son? Producción automotriz, 17,5% para abajo. Tremendo. Despacho de cemento, construcción, 13% para abajo. Claro. Estamos agarrando nada más que los grandes sectores, los principales, para ver esta economía de dos velocidades, o estas dos economías, estas dos realidades, claro, en las cuales uno podría medir todo y sacar sus propias conclusiones. Otros lo que hacen es ven únicamente, que es lo que hace Caputo, ven únicamente la que sube y lo demás lo ignora. Y se ve que no va fenómeno, dice. Y el problema es que vos ahí estás contando plata y no personas, ¿no? Porque en los que va, el que va a toda velocidad es una Ferrari en la que entran 4 o 5, claro, y los colectivos donde anda la gente andan despacito. O incluso están yendo para atrás. O están yendo para atrás o se paran en medio de la ruta. Claro, porque estás midiendo actividad económica, o sea, está volumen de dinero, ¿no? Estás midiendo cuánta gente, cómo está la gente. La gente está en la segunda velocidad, digamos, la mayoría por lo menos. Alguien utilizó un ejemplo que me gustó mucho esta semana, para figurar esto. Dice, esto es como un tren que está pasando por el medio del desierto. En un momento se desprende la locomotora de los vagones, la locomotora sigue, le sigue y dice, che, vamos cada vez mejor, claro, porque ya no tiene el peso de los trenes que está arrastrando atrás. Entonces los tipos van cada vez mejor, y los vagones, y quedaron llenos de gente para en medio del desierto. Total. Al principio la gente dice, ¿dónde estamos? Acá no nos movemos, no pasa nada. Empieza a pasar el tiempo, che, pero no tenemos para morfar, repartamos lo que hay, y bueno, no hay, che, no tenemos para tomar, empieza la desesperación. Y ahí ya no sabemos lo que pasa, que es un poco lo que recién decía Castro en la nota. Total. No sabemos para dónde vamos, pero vamos a un terreno de desesperación, donde la locomotora le sigue pegando y ya hizo como 100 kilómetros y van cada vez mejor. Claro, porque la desconexión es tal que un ayuno, que es una medida de protesta muy fuerte por todo lo que simboliza, es un gobierno completamente insensible por esta lejanía de la locomotora, claro, con los vagones, chupa un huevo. Claro, que además hay una clave en economía, sobre todo en economía política, cuando sea economía en función de país, de Estado. Si tenés sectores que están andando muy bien, el tema es cómo hacer para justamente enganchar a esos sectores el resto de la comunidad para que traccione. Total. A no ser que no te si interese. Vos te olvidás de eso, o sos un hijo de puta o no sabés nada de economía. Una de dos, porque realmente quedarte con lo que va bien y describir eso, guarda que no descarto ninguna de las dos. Pueden ser las dos, está claro. Pueden ser las dos. Entonces, digo, eso es lo que está sucediendo. Y vamos por último un poquito más para atrás, porque estamos hablando de los pronósticos de Caputo. Sí, claro. Fundamentalmente. Cuando en septiembre de 2014, no había cumplido un año todavía en el gobierno actual, si le acumulamos los anteriores, sí. ¿Usted está hablando de 2014? 2024, perdón. Ah, 2024. está bien. No, 2024, primer año del gobierno de Javier Gerardo. Decía, en ese momento sacó un tuit, que es la forma que le gusta a esta gente, dice... Él dijo, lo que ya está pasando y se va a exponenciar. Porque no solo inventan la economía, sino que inventan en el léxico, porque la palabra no existe el verbo exponenciar, pero él dijo, lo que está pasando y se va a exponenciar. Wow. Y se mandó ahí un punteo así, dice, la inflación va a bajar, porque estaba como en el 2%, dijo, no, vamos al 1, al 0, va a bajar. La economía se va a recuperar, dijo, porque estaba en un momento ahí después de la devaluación de diciembre de 2023 en caída. ¿Cuál fue la fórmula que utilizaron? Seca la economía, sacarle la plata a la gente, que con esto va a bajar la inflación y después se recupera sola, o ninguna de las dos cosas, ¿no? Hoy tenemos recesión y una inflación con un piso del 2,5%. Dijo, los impuestos van a bajar, salvo para el campo que le están sacando las retenciones, para el resto me parece no bajaron un pito. Los pesos van a faltar y los dólares van a sobrar, dijo esto en septiembre de 2024, 6 meses después le estaban tirando... La mitad de la consigna es cierta, que los pesos faltan. Claro. lo que pasa es 6 meses después estaban mangueando otra vez al Fondo Monetario Internacional. Total. Un crédito de 20 mil millones, y en octubre manguearon directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para salvarse para las elecciones. Y por último,
la última promesa que hizo septiembre 2024, la voy a enunciar sin hacer ningún comentario, porque dijo, los salarios se van a recuperar. La García, en Somos Radio. Después vamos a seguir profundizando sobre esto. Nos quedaste mudos. Porque claro, es un gobierno que tiene como objetivo la baja de la inflación, no la recuperación económica. No importa lo que diga. Van a tratar de bajar la inflación a como sea. Hay que ver si lo logran. No, o por lo menos es lo único que tiene para ofrecerle a la gran mayoría de la población. Sí. Los intereses por ahí son otros, los objetivos por ahí son otros que no están exactamente, en la gestión. sí. Pero lo único que tiene para ofrecer... A mí me parece que va por donde dice Manu. Y en la caja de herramientas del gobierno, digamos, el único horizonte posible de ofrecer una mejoría es una baja de la inflación por abajo del 2%, 2-3% al que ha logrado estabilizar con subes y bajas. Más nada hay para ofrecer. Por supuesto, es que el gobierno pueda ofrecerle a la población crecimiento de la industria, crecimiento del consumo, recuperación de los salarios, no está dentro de la caja de herramientas. Sigue siendo un factor muy valorado el tema de la estabilidad de precios, el tema de que la inflación no sea tan grande. Sigue siendo valorado. El tema es del otro lado, ¿qué costo tiene eso? No, y tiene un efecto inicial la baja de la inflación, digamos. Claro, ¿no? pero digamos, desde la persona que ve eso, que le cuentan esa, la expectativa, bueno, a estos sectores aparte le va bien, en algún momento me va a llegar a mí. Y ese momento es el que empieza a decir, pero me llegará. Pero no será cierto lo que me dicen nosotros, que no me va a llegar nunca. Correcto. No estoy hundiendo. Ayer les comento algo más. Ayer hablaba con un importante, para mí muy importante dirigente de PYME, como es Marco Meloni, y él, en un momento le pregunté, le digo, está bien, yo sé lo que pensás vos, digo, ahora contame lo que piensa el resto, porque las pymes, el empresario pyme, no sé si están conscientes de lo que está pasando. Y me dice, está bien lo que me preguntás, pero dice, te digo una cosa, si cuando Milei ganó la segunda vuelta con el 55-56% de los votos, si yo esa encuesta la hacía o esa urna era la urna de los pymes, entre los pymes hubiera ganado Milei 70, debe haber ganado Milei 70-30. Wow. Ahora, hoy hago una convocatoria, hace 2 meses hicimos una convocatoria para las cámaras para presentar una posición contra, ahora están con el tema de la emergencia económica y plantear un cambio de modelo. Dice, hace 2 meses convoqué a 11 cámaras. Esta vuelta para esta semana convoqué a 56. Claro, ya la convocatoria. Dice, es cuando empiezo a notar, dice, no es que todos entendieron de qué se trata y vamos hacia un gobierno industrialista, que juegue. No están todos en esa, pero ya son unos cuantos más o unos cuantos que se avivaron. Y decía algo, y algo todavía más grave, dice, cerraron 24.000 empresas, la mayoría pyme. Dice, de acá en más, ojo, no es que cerraron las que le iba mal y entonces las que les va bien sobrevivieron. Se va a acelerar ese proceso de cierre de empresa, porque las que quedaron son las que están aguantando y se le está agotando las posibilidades de aguantar. Entonces, este proceso, dice, son 600.000 pymes, cerraron 20.000, quedan 580.000. ¿Sabés la cantidad que van a cerrar con este modelo económico de acá en más? Vamos con el fútbol, el deporte. De un ratito seguimos dándole vueltas a este asunto y le vamos a sumar a Patricia Bullrich también. Sí, señor. Pero a la jarra loca esta. Sí, la jarra loca. Pero déjame descansar un poco. Dale. Vamos a distender un poquito, pero con geopolítica también. A ver. Porque si vamos a hablar de Jordania, inevitablemente tenemos que hablar de todo lo que lo rodea. Claro, Jordania, rival de la Argentina. ¿Primer rivales? No. No es el primer rival. Es el segundo. Pero está ahí el tercero, está dentro del grupo de Argentina. Y bueno, tenemos que hablar, ¿no? Porque ayer estábamos hablando de la selección argentina y demás, y yo nombro a Jordania y Juli dice, ¿y qué es Jordania? Y yo tampoco sé, Juli, ¿qué crees que te diga? Entonces investigué y les traigo aquí qué es Jordania para ustedes. Periodista, está muy bien. Y claro, es que no estamos hablando, todo bien con la situación de conflicto internacional, ahora hablamos de fútbol. Perfecto. ¿Qué onda Jordania? ¿Quiénes son? Claro. Perdón. Sí, decime. ¿Subcampeón de Asia? Sí, subcampeón de Asia. Subcampeón de Asia, No, claro, de alguna manera llegaron al Mundial.
Sí, Claro. bueno, pero quiero decir, Asia es un continente grande. Claro, Saben que mucho. los chinos no juegan mucho al fútbol, pero... No, esa Copa Asiática justamente se caracterizó por las sorpresas. Claro. En la otra semifinal estaba Kirguistán también. ¿No? En el camino se quedó Corea del Sur, se quedó Irak, se quedó Irán. Y finalmente llegó Jordania, perdió. Pero ese crecimiento tiene una explicación. Pero primero que todo explicamos el apartado geopolítico. Bueno, Jordania primeramente es un país joven que nace en 1946, cuando termina el mandato británico sobre la región. A diferencia de otros países árabes, tiene 3 características fundamentales. Casi no tiene petróleo ni agua, por ejemplo. Tiene pocos recursos naturales y está rodeado de conflictos. ¿No? Para explicar esto, se dice que vive o está albergado en el peor vecindario del planeta. Porque miremos sus fronteras. Al oeste tiene a Israel y a Palestina. Tranqui. Al norte... Genocidio. No, más o menos. Pero para Jordania... Dios mío. ¿Esos son tiros o son tipo escucha? Están dando cuenta. Luego al norte a Siria. Sí, claro, bien, también. bien. Estamos bien. Al este tiene a Irak y al sur a Arabia Saudita. O sea, es difícil encontrar otro país que haya estado tan cerca de tantos conflictos al mismo tiempo, ¿no? Y de esa magnitud. Por eso mismo también, y acá viene una cosa interesante, pasa a ser el país de los refugiados. Claro. Por eso tiene muchos jugadores de origen palestino, la selección jordana. Bueno, justamente su mejor jugador, de quien hablábamos ayer, Musa Al-Tamari, es albergado por Jordania dentro de un centro de refugiados palestinos ahí en Jordania. Vos. Después de la creación de Israel en 1948 y de las guerras árabe-israelíes, cientos de miles de palestinos llegaron a Jordania. Y con el tiempo empezaron a ser millones. Por eso es muy grande la población que tiene. Por eso esto nos lleva a la creación de una situación singular. Que muchos jordanos son ciudadanos del país, pero conservan una fuerte identidad palestina. Por eso cada conflicto, como el de Gaza, por ejemplo, repercute internamente muy fuerte dentro de Jordania. La historia de Jordania con Palestina de igual manera tiene capítulos y viene de hace mucho tiempo también. Por ejemplo, uno es el incidente del Septiembre Negro, ¿no? Septiembre Negro era una organización terrorista palestina que llegó a tener tanto poder dentro de Jordania que prácticamente empezó a funcionar como un estado paralelo. Por lo que el rey decidió enfrentarlas y se produjo una gran guerra interna conocida como Septiembre Negro, en la que hubo miles de muertos, pero que finalmente las fuerzas jordanas terminaron expulsando a los palestinos del territorio. Eso permitió que Jordania continúe como un estado independiente y se terminó desligando del conflicto del vecindario, al menos de buena parte, ¿no? Porque de igual manera siguió recibiendo refugiados, como te cuento. Tiene una monarquía, Jordania. Y a diferencia de muchas monarquías árabes que cumplen quizá papeles ornamentales, nada más, la familia real de Jordania suele gozar de bastante legitimidad. Su actual rey es Abdullah II y su familia, los hachemitas, afirman descender directamente del profeta Mahoma. Ah, excelente. Una locura. Con credenciales, mira. Eso les otorga, porque además es algo muy creído dentro del país, les otorga una enorme legitimidad simbólica en el mundo árabe. Ahora, si pasamos a la cuestión, ahora sí puramente geopolítica, lo que está sucediendo ahora, si nos trasladamos a lo que está sucediendo ahora, la posición jordana respecto al conflicto actual entre, por ejemplo, Israel, los Estados Unidos e Irán está muy marcada. Jordania es un aliado y casi que el principal aliado después de Israel de los Estados Unidos dentro de Occidente, de Oriente Medio, y mantiene vínculos con Occidente. Debe conservar la paz con Israel. Y además, al mismo tiempo, tiene una población profundamente sensible a la causa palestina, lo cual es una especie de contradicción. Pero el Estado jordano como tal es aliado de los Estados Unidos y mantiene y conserva paz con Israel. ¿Por qué es tan importante Jerusalén dentro de esto? ¿Por qué soporta o por qué está Jordania del lado de Israel? Porque hay un dato espectacular. Aunque Jerusalén está fuera de Jordania, la familia real jordana conserva un papel histórico en la custodia de los lugares sagrados musulmanes de la ciudad. Particularmente sobre la mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Uno de los lugares más sagrados del Islam. Por eso Jordania tiene un peso político muy superior al que uno podría imaginar por sus dimensiones, ¿no? Total. ¿Pasamos a hablar del fútbol? Sí, porque nos mintió. Claro. No, me está muy espectacular. interesante. Tengo una gana de meterme que no te explico. Pero metete, por favor. No, me dijo que vamos a hablar de fútbol. Dale. Pasamos al fútbol porque si bien la selección nacional nunca fue una potencia ni mucho menos, y además de estar eclipsada por, no sé, por ejemplo, Arabia Saudita, Corea del Sur, Japón, siempre fue un país que se desarrolló mucho y apostó mucho deportivamente a la infraestructura y al deporte. De hecho, un príncipe jordano, Ali bin al-Hussein, quiso ser presidente de la FIFA y fue el primer rival que tuvo Joseph Blatter, ¿no? Por ejemplo. Y llegó a ser vicepresidente de FIFA. Desafió a Blatter en medio de los escándalos de corrupción sin gran suceso, pero lo intentó. Lo intentó y le buscaron un lugarcito. Dijeron, sí, vení, seguro. Dijeron, bueno, tranquilo. acá no. Ahí no se pelea nadie. Allí, si bien no logró impulsar de gran manera el fútbol masculino, lo hizo sí con el femenino, de la mano de Rania Al Abdullah también.
que junto a miembros de la familia real, en 2016 organizaron la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en el país. Lo que llegó a ser la primera competencia FIFA disputada en un país árabe de la historia. ¿Sí? El fútbol femenino de Jordania sigue en crecimiento y ahora pasamos a hablar del masculino porque lo que estábamos hablando recién con Manu, en la Copa Asiática 2023 Jordania sorprendió a todo el continente llegando a las semifinales, a la final justamente, batiendo en semifinales a Corea del Sur, una selección plagada de superestrellas, ¿no? Como jugador como Heung-min Son, por ejemplo, que llegó a valer millones de dólares, 70, 80 millones de dólares y otros grandes jugadores también, llegó a la final, luego cayó, pero con grandísimo suceso. Jordania está en el puesto 63 del ranking FIFA. Es la 9ª selección de Asia. O sea, no es una selección muy importante del país a pesar de haber llegado a la final de la Copa Asiática. Pero hay una gran evolución porque en 2023 estaba cerca del puesto 87 y en pocos años llega a disputar la final del continente. Está en ascenso, digamos. Está en permanente ascenso, exactamente. Y ahora llegando a jugar un mundial de fútbol, una Copa mundial. Y hablando de la disposición táctica, no es una selección que se parezca ni a España ni a Argentina, sino que es una selección rocosa, que sabe compactarse, que juega con una línea de 5 muy marcada. No tiene presión constante, no es una selección que vaya a buscar, sino que te espera y que luego aprecia sus oportunidades. Se parece más a una Paraguay asiática, para definirlo de alguna manera. Muy bueno. Lo que pasa, para hablar un poco de fútbol, lo que pasa con Jordania es que uno supone que es el partido con Argentina, que va a jugar, probablemente sea el partido más importante de la historia del fútbol jordano. Sin lugar a dudas. ¿No? Vas a jugar con Messi, con la selección que viene a ser campeón del mundo, ¿no? Una selección que vos bien decís está en ascenso, pero digamos que juega en una liga que no tiene la categoría de las ligas de la Europa o América Latina. Van a jugar el partido de sus vidas, la selección y sus jugadores, ¿no? Totalmente. Y además tiene una oportunidad inmejorable de pasar a instancias definitorias porque recordemos que 8 de los 12 mejores terceros clasifican. Con una victoria tenés chance, digamos, cambia los mundiales, claro. Y teniendo en cuenta que va a jugar ante Arabia Saudita, rival al que no batió en la Copa Asiática, pero sí al que llegó más lejos, que llegó más lejos, y luego ante Argelia, que no es una selección muy poderosa de África, ni mucho menos, la posibilidad existe y es plausible, te diría. Claro. Así que esta es la historia de Jordania, conociendo a Jordania, nuestra nueva sección. Hoy Jordania, mañana Argelia, y bueno, algún día Austria, porque es un poquito más conocida. ¿Quién te dice? Che, ¿ya hay música del Mundial? Shakira. Sí, claro. Sí, ya está la canción. Shakira. Sí. Sacaron acá el programa, ¿no? ¿O lo hablamos acá en el programa? Mira, acá está, mira, escuchala. No sé si lo llegamos a hablar, pero rescataron a Shakira del ostracismo. Pero que volvió, no sé dónde estaba. Esto era Shakira nunca se fue. Nunca se fue Shakira. ¿no? Yo la ¿Y Shakira cuántas canciones hizo de mundiales? La del 2010. ¿La del 2010? ¿La del 2014? 2014 también. Menos con Carlitos Brown, menos famosa. Algún tongue con alguien que le... Qué lindo hacer un tema de un mundial, Rulo, tenemos que hacer. Y tú un nos dedicamos a otra cosa. Pareja mundialista, así que además, ¿no? Algunos contactos. ¿Conocieron a Jordania? Sí, fantástico. Bueno, nos vamos escuchando la música del mundial. ¡Basta! La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano?
de un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington, de un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Teresa Parodi, autora y compositora, buenas tardes. Hola, querido, qué hermoso hablar. Yo por mí, vos seguís hablando, yo me quedo acá y te aplaudo y te escucho y me emociono. ¿Qué estaba pasando afuera que escribiste Nos tiran a matar? Muchas imágenes fuertes de la violencia que vivimos hoy, ¿no? En todos los sentidos, que está metafóricamente dicho, nos tiran a matar, pero porque creo que nos tiran a matar con todo lo que encuentran. No sé si solamente con balas, como le pasó a Cristina, sino nos intentan matarnos agrediéndonos, violentando, mintiendo, agraviándonos, insultándonos, nunca con argumentos, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Seguimos, esto es La García, los mediodías de la M530. Cintia está de viaje, se los vuelvo a aclarar para que se queden tranquilos. Seguramente deben estar escribiendo y preguntando, ¿cuándo viene Cintia? Cuiden el rancho, dice. Cuiden el rancho. Lo estamos cuidando, no ensuciamos nada. La extrañamos, por supuesto. Por supuesto. Nosotros la extrañamos mucho. Le mandamos un beso enorme si nos está escuchando y en breve tiempo va a estar con ustedes. Les decía hoy 3J, 3 de junio, 11 años del Ni Una Menos, marcha, movilización en todo el país. Vamos a hacer el gesto poético, pero esta vez lo vamos a hacer con un video de la revista Sudestada. El texto es de Zuleika Snal, la edición de Doris Sanabria, y el gesto poético hoy, por supuesto, como debe ser, se queda en la voz de las mujeres. Nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas, guarda que se cagan entre ellas, guarda que donde hay minas hay quilombo, guarda que eso también es patriarcado. Porque la realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto, grita mi nombre, acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo, aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías, transpirando el mismo miedo, cruzando las mismas avenidas, porque son las 3 de la mañana para ella y para mí. Y la vida se nos va, tratando de alcanzar la cerradura. La otra ya cambió de ropa para no andar provocando, como me he cambiado yo, como nos cambiamos todas, y ya bajó la vista y se cayó la boca. Y de todos modos le gritaron las mismas cosas, las mismas barbaridades que me gritaron a mí a los 10, a los 11, a los 14, antes de ayer. Y que nos siguen gritando. La otra sabe que pudo ser Micaela. Entonces es. Como sé yo perfectamente que pude ser María Soledad. Y entonces soy. Y a lo mejor mañana a otra le toca ser yo. Aunque me duela y me asuste. Pero
Pero la otra no es amenaza. La otra es la que no va a permitir que yo me muera. Esa es la otra. Y no voy a olvidar nunca que hubo un montón de otras que dejaron la vida para que yo pueda gritar como estoy gritando hoy. Y es en memoria de esas otras esta revolución. Y para todas las otras que no nacieron todavía. Así que guarda vos con la otra. Que si te metes con ella, te metes conmigo. Y si te metes conmigo, saltan todas las demás. Todas las otras. Que soy yo. Que somos una. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. En un ratito vamos a estar hablando con Mariana Collante, vamos a repasar libros en este Ni Una Menos a 11 años de su comienzo y que todavía tiene que seguir gritando. Pero eso en un ratito nada más. Ustedes saben, el gobierno de Javier Milei reglamentó lo que se llama la reforma laboral en un decreto, el 407-26, y el cual intenta pasar desapercibido, pero ha tenido repercusiones muy fuertes que nos parece tenemos que charlar y seguir adelante, ¿sí? Está en comunicación con nosotros el titular de Secaspi, Carlos Ortega. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por atendernos en este día. Contame un poquito esta reglamentación del decreto. ¿En qué perjudica, más allá de la ley, si la reglamentación ha acentuado ese ensañamiento que se tiene contra los trabajadores? Sí, digamos, no deja de sorprender este gobierno con su perversidad y su crueldad, digamos, no. Por un lado, digamos, hoy adherirme a Ni Una Menos, como desde hace 12 años nuestro sindicato va a estar en la calle conjuntamente con todas las compañeras y compañeros, más que nunca hoy. Pero bueno, al margen de esto, hablando del decreto 407, esta perversidad impone nuevas reglas para los sindicatos, nuevas reglas de convenio colectivo, cambios hasta en los recibos de sueldo, cambios en las licencias médicas, digamos, es un combo explosivo, acuerdos de vinculación que antes uno lo despedían bajo dos modalidades, con justa causa o sin justa causa. Ahora claro. Hay acuerdos, desacuerdos, el tema de las jubilaciones, las notificaciones que tiene el ANSES, que le tiene que hacer al empleador que ya está en condiciones de jubilarse el tipo, el empleado, digamos, una vergüenza total. Resumiendo, digamos, tenemos una flexibilización para disputar hasta personalidades gremiales, digamos, ponerle, si hay varios gremios en una actividad, si uno supera el 5% sobre otra, puede pedir encuadramiento y sacar a la otra. Imagínate en el caso del Estado, ponele, UPCN tiene 100.000 afiliados más que ATE. Sí. Hoy creo que bajo esta modalidad UPCN le puede decir que saquen a ATE del Estado. ¡Wow! Y sí, la verdad, no creo que lo hagan porque sería una payasada total, digamos, pero ya no me sorprende nada, digamos. Sí. Disciplinaron a la Unión Obrera Metalúrgico de lo legal, imagínate lo que pueden llegar a hacer con un poquito más de poder esta gente. Por eso me parece que el tema no es solamente la solución gremial. La solución gremial, yo creo que hoy es la que menos importa. Hoy tiene que uno empezar a pensar en la solución política, digamos. Uh-huh. Y la solución política la planteamos a partir, por lo menos de nuestra organización gremial, con un lema que para mí es fundamental, es Cristina Libre, porque Cristina Libre es el canal de contención de toda esta barullo y sinvergüenzada que está haciendo este gobierno.
Yo a veces comparo esta tormenta perfecta con una tormenta perfecta a nivel internacional con la muerte del Papa. Murió el Papa, Trump hizo lo que quiso en Gaza, Irán, en Venezuela, donde quiso. Hasta ese momento tenía sus prioritos porque el Papa era un canal de contención. Y Cristina era también un canal de contención para los trabajadores dentro del país. Por eso me parece que la solución la tenemos que dar políticamente, tenemos que pelearle codo a codo en la calle, cada una de estas políticas abusivas de parte de este gobierno hacia los sectores más vulnerables, digamos. No se mete con Mercado Libre o con Chatarrín, se mete con nosotros, con los trabajadores. Entonces me parece que esta pelea la tenemos que dar en la calle, la tenemos que dar codo a codo y la tenemos que dar el año que viene en una elección nacional. Carlos, ¿cómo te va? Rulo te saluda. Gracias, Rulo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No tanto por estos temas que estamos hablando, pero bueno, me parece justamente tratar de llevar claridad qué significan estas leyes. Y uno de los aspectos que me parece que me parecería interesante tener un concepto tuyo, el planteo de todo esto que ellos llaman modernización laboral, es generar previsibilidad para los empresarios y bajarle los costos laborales. Y uno diría, sí, es exactamente lo contrario de lo que pasa con los trabajadores. Le generan imprevisibilidad en las condiciones laborales porque le barren todos los derechos que tenían, y bajar el costo quiere decir que le van a bajar el salario efectivo que cobra. ¿Qué pensás vos con respecto al...? No, es así, Rulo. Sí, yo quería preguntar por el logro que tuvo este gobierno en generar cierta pasividad en la respuesta. Te están metiendo la mano en el bolsillo y es como que no saltamos por lo menos en proporción a lo que está pasando. Carlos, a ver si... Sí, te escucho medio flojo, ahí te escucho mejor. Ahí está. No, digamos, esto es así, digamos, yo tuve primero y principal tuve una gran discusión con el tema de la CGT, sí. Que no saltó como tenía que saltar, digamos, no saltó con nada, porque saltar es estar constantemente en la calle, apoyando los reclamos hasta sectoriales. Muy pocos dirigentes estuvieron cuando nosotros estábamos en la calle ahí en Córdoba 720 reclamando en contra del FAL, una de las cuestiones fundamentales, sí. Porque esto es de financiamiento de donde yo trabajo, digamos, el ANSES. Tal cual. Poca gente de la CGT vi en el reclamo a la intervención judicial de parte de la justicia sobre la ON. Vi poca gente el 30 de abril, el día anterior al Día del Trabajo, el 1 de mayo, de parte de la CGT, que se hizo una movilización y tenía toda la ilusión de que iba a ser el inicio de una pelea en la calle hacia estos sectores. Tampoco lo vi, es más, hubo un ninguneo total sobre Néstor y Cristina, donde, digamos, fui parte de esa discusión y después se metió Máximo en la inauguración mía en Cañuelas, apoyando. Se difundió mucho ese video, sí. Sí, se difundió mucho y bueno, también trae sus consecuencias porque, digamos, hoy ningún miembro de la CGT me está preguntando qué está pasando dentro del ANSES. Y están pasando cosas, están pasando muchas cosas, digamos. Entonces, me parece que esto lo tenemos que empezar a hablar y hablar seriamente, hablar todo de la composición, porque esto no son cuestiones corporativas, está defendiendo la tuya, está defendiendo la del ANSES. No, digamos, yo estoy defendiendo la de todos, porque cuando desfinancian el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está desfinanciando a futuro los posibles jubilados que vienen. Y esto yo sigo sosteniendo es una tormenta perfecta, digamos, porque cuando no sirva más el ANSES, esté desfinanciado, no sirva para nada, dice, viste, yo te dije, la derecha siempre dice lo mismo, yo te dije, esto es un elefante al divino botón, claro. Hay que venir de nuevo con las AFJP. Claro.
digamos, es la tormenta perfecta, digamos. Te destruyen y después te dice que no servís. Y bueno, por eso me parece que la pelea tiene que ser mucho más profunda, mucho más seria. Por eso también sostengo lo de Cristina. Me parece que, digamos, con candidatos podemos haber 150.000, digamos, conductores somos pocos. Y creo que Cristina tiene que conducir este proceso desde el lugar que esté. Tiene que conducir este proceso porque ha mirado con claridad un montón de cuestiones que los demás no están mirando. Carlos, como siempre, muchas gracias y la claridad. Vamos a seguir teniendo en cuenta y siguiendo la situación del ANSES, que es uno de los motores del crecimiento y la distribución en la Argentina. Y como decís vos, el objetivo es pegarle fuerte para que el ANSES termine siendo obsoleto. Esperemos que no lo logren. Espero, te agradezco mucho tu palabra. Carlos Ortega, secretario general de SECASPI, que es el sindicato de los trabajadores del ANSES. A la hora del almuerzo, en AM530 se cocinan las noticias. La García. Avanzamos en este 3 de junio, ni una menos, y vamos con nuestra compañera Mariana Collante. Hoy les traje unos libros que elegí especialmente para esta fecha. Así que vamos a empezar con el primero, que es de un escritor norteamericano que se llama James Ellroy. Es un tipo que se hizo conocido como guionista. Muchas de sus novelas en el género novela negra se hicieron películas. Y esta es una de las novelas principales y iniciales. Porque él, cuando tiene 10 años, es casi autobiográfica, a la madre la matan, ¿no? La madre va a un bar, está separada del padre de este hombre, y la matan en un bar. Después, bueno, de tomar una copa, sale y la estrangulan, la violan y la estrangulan. Ese crimen no fue nunca investigado, porque ya con la conducta, ¿no?, de la mujer, ya estaba como, bueno, ya está. Se lo buscó. Claro. Bueno, entonces él 40 años después se pone a investigar todos esos casos y se da cuenta que hay un montón de casos de mujeres que en alguna fiesta, en alguna cosa, en algún festejo, son condenadas por su conducta, ¿no? Bueno, entonces, pero ¿qué es lo interesante de este libro? Que él, que es un hombre grande, ¿no? Esto pasó en 1956. Miren, no cambió absolutamente nada, 1956 a 2026. Estamos en el mismo lugar exactamente. Él tiene que desandar un camino que es el del padre, ¿no? Se llevaba muy mal con la madre y estaba todo el tiempo diciéndole, bueno, tu mamá es una estúpida, tu mamá es esto, tu mamá es alcohólica, tu mamá... Bueno, entonces él la empieza a odiar y a admirar al padre, ¿no? Hay toda una especie de educación que tiene el padre con su hijo, en la violencia, en el desprecio hacia las mujeres. Entonces él tiene que empezar a desandar. Cuando la madre muere, obviamente queda el cuidado del padre. Después se da cuenta que ese padre es un estúpido, que no lo puede cuidar, y él termina viviendo en la calle, primero haciéndose cargo del tipo que está todo el día como mirando televisión en un sillón, la típica escena norteamericana, ¿no?, de un hombre mirando televisión nada más comiendo comida chatarra, y el tipo termina viviendo en la calle, drogándose, bueno, toda una vida muy muy compleja y muy obsesionado con todo el tema de los crímenes con las mujeres y sobre todo la hazaña. Y para mí es un libro muy interesante porque justamente hace toda esta desconstrucción. No solamente deconstruye su propia historia, ¿no? Es decir, ¿por qué un hombre va a odiar a su madre? Entonces él lo que tiene que buscar es quién era su madre. Entonces se empieza a preguntar cómo era realmente, sin este tamiz, sin este filtro que le ponía el padre, y empieza a descubrir una madre, una mujer interesante, que tenía un montón de gustos y de cosas que el padre no le permitía ejercer, ¿no? Estamos en 1958. Entonces me parece que es interesante este libro por todo esto, sin querer hacer un discurso feminista, ni así. Hay gente que le tiene cierta retracción, ¿no?,
que eso ya lo tendríamos que estar eliminando, pero bueno, podemos entrar por la ficción, porque la ficción es una manera de abordar la realidad, y podemos leer ese libro que me parece muy interesante, sobre todo porque el tipo se muestra vulnerable, algo que parece que a los hombres no les es dado. Bueno, este libro se puede conseguir en las librerías, no es un libro muy caro, es un libro bastante grandecito, tiene bastantes páginas, y también, digo, como algo adyacente, él investiga cómo es el carácter de la policía, ¿no? Cómo la policía en ese momento había mucha inmigración mexicana en California, donde suceden las cosas, entonces medio que empieza a pensar cuál es la matriz ideológica que hay detrás, ideológica, ¿no? De por qué no se investigan los crímenes de mujeres, por qué son tan fascistas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se configura una idea del entramado que significa el machismo. No es solamente un tipo que bata a una mina, sino todo un entramado. Claro, cuando se habla de la corporación de los hombres, no se puede dejar afuera instituciones como la policía y el Poder Judicial. Exactamente. Funcionan... Los padres y los hijos, ¿no? Los amigos, los compañeros. Claro. Bueno, cuando uno deja pasar cosas, los discursos se asientan, están avalados. No hace falta que alguien te felicite por hacer un comentario misógino. Solamente con dejarlo pasar ya alcanza. Si vos no le pones un freno. Bueno, eso pasa con, James Ellroy, Mis rincones oscuros es el título del libro. Y ayer hablábamos un poco de la ciencia ficción. Vamos a pasar a otro tema, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la ciencia ficción y del terror latinoamericano, ¿no? Porque está muy, como vamos a decir, que está de moda, y que las mujeres son las que están llevando adelante esta especie de nueva figuración en el escenario literario mundial. Ustedes se acuerdan que promediando la década del 60 estaba el boom latinoamericano, por supuesto no había una sola mujer, pero ni de casualidad, ni una hermana había. Era el panteón, porque las mujeres escribían y grandes textos, solo que en el canon, en la lectura periodística, ¿no? Exacto, total. Sí. Hasta la década del 90, cuando se habla de las grandes obras literarias mundiales, las mujeres, aparece Virginia Woolf. Listo, chicos, paren y no hay más. Claro. Dicen las 100 mejores obras, hay 3 mujeres. Bueno, entonces estamos en esto y ahora hay como una especie de otro boom, pero es comercial, ¿no? No nos vamos a hacer los tontos. ¿Sabes que el otro día había la serie de la Casa de los Espíritus de Allende? Sí. Que ella es tardía, pero es un boom literario. Sí, es una literatura un poco más comercial, podemos decir. Está todo bien, yo no me opongo. Pero incluso tardío, porque sabes que en mi memoria, porque obviamente a casa llegó porque mi mamá la empezó a leer. Correcto, la mía también. Pero yo tenía el recuerdo que ella la había pegado en los 90. ¿De los 80? Claro, pero es recontra de los 80. Claro. Pero 82, ¿eh? Sí. Claro, lo que pasa es que se juntan varias mujeres y listo, ya es un boom porque llama mucho la atención. ¿Cómo va a haber varias mujeres que sepan escribir? Escriben libros. Escriben y venden libros. Nosotros tenemos que tener en cuenta, le digo a todos ustedes, las mujeres son las que más estudian, ¿no? Cuando uno ve la tasa de estudiantes que cursan, hay más mujeres. De mujeres que leen, hay más mujeres que leen que hombres. Así que, chicos, media pila. Liliana Colanzi, Nuestro mundo muerto, es un texto hermoso. Son cuentos donde mezcla la tradición y lo moderno. Mezcla la cuestión indígena con la ciencia ficción, con la fantasía, con todo lo oscuro, negro que trae el capitalismo. Porque para eso para eso escriben las mujeres también. Así que yo les recomiendo mucho este libro. Es muy oscuro, pero a la vez es tanta la mezcla y tan bien hecha, ¿no? de cosas, de mixturas, de mestizaje, donde aparece lo queer, aparece lo feminista, pero siempre como algo más de todo lo que estaba ocurriendo en esta especie de planificación de la miseria que hace el capitalismo. Así que Lean, instrúyanse, lo necesitaremos. Vamos a una pausa, todavía nos queda charlar con Manuel Saralegui y tenemos mucho más en esta La García, en este programa, en un 3 de junio. La García, en Somos Radio.
Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Once, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11 por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafaela Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La García en la 530. Mantenemos el fuego encendido. Seguimos adelante, esto es La García, esto es AM530, ahí está Manuel Saralegui, que nos prometió llevarnos por el mundo del mundo? peronismo y el feminismo. Bueno, a ver, por ahí para reconstruir, obviamente hoy lo venimos conversando todo el programa, se cumplen 11 años de la primer movilización del Ni Una Menos, junio de 2015, hay que pensar ese país donde fue la primer movilización a partir de un femicidio como los que estamos viendo hoy en repetición en la vida argentina, el asesinato de Kiara Pérez, una niña de 14 años en la provincia de Santa Fe, que despierta una gran movilización que sucede, como bien les decía, antes de las elecciones presidenciales de 2015, hay que pensar ese otro país en el que vivíamos, que le da inicio a una enorme ola feminista que uno puede sindicar más o menos que inicia al final del gobierno de Cristina, y uno podría decir puede terminar más o menos alrededor de la pandemia, la sanción del aborto en el año 2020, que por supuesto desmovilizó a la sociedad la pandemia. Pero bueno, mi idea de hoy es, siendo que estamos hablando del Ni Una Menos y que se dio la casualidad de que, salvo la presencia estelar de Mariana hace un ratito, es una mesa de varones, y hablar como varones en el marco de las acciones feministas siempre requiere un proceso de autoconciencia o de pensar dos veces, ¿no? De reflexionar para adentro un poco. Traje
ustedes saben, yo milito en una organización política, la Cámpora, que tiene un frente de mujeres e igualdad de géneros que produjo un documento. Los documentos políticos, los comunicados políticos, están menos de moda ahora, pero se siguen produciendo, ustedes saben, las organizaciones políticas, los sindicatos, etcétera. Cuando producen un documento, cuando producen un comunicado, hay mucho trabajo puesto en la redacción y la preparación de un comunicado político. Estamos viviendo una era de lo efímero donde por ahí los documentos y los comunicados pasan de largo y queda el clipeo, la boludez que dijo uno, la boludez que dijo otro. Cuando leí el documento me pareció tan sólido y como es breve, lo quiero leer y después conversamos un poquito. Miren, dice así: paren de matarnos, liberen a Cristina. Con esta justicia y este gobierno de mierda no hay ni una menos. Por el Frente de Mujeres de la Cámpora. A 11 años del primer Ni Una Menos, recordamos las palabras que envió Cristina a los feminismos en el Encuentro Plurinacional de Corrientes. Decía Cristina: sé que las compañeras allí convocadas bajo la consigna Cristina Libre militan por nuestra libertad. Y fíjense que no digo mi libertad, hablo de nuestra libertad, porque no soy yo la única que está privada de su libertad en esta Argentina contemporánea. En los últimos días volvió a quedar expuesta la brutalidad de un sistema patriarcal que nos quita la vida cada 31 horas. Los femicidios del último fin de semana son la expresión más cruda de la realidad que vivimos. Agostina, de 14 años en Córdoba, Dulce, de 17 años en Misiones, y Noelia, de 30 años en Temperley. Nos genera enojo y tristeza, pero también ganas de cambiarlo todo. Vivir con miedo no es libertad. Estamos hartas de contar víctimas de femicidios y transfemicidios, cansadas de exigir justicia a un poder judicial que nunca llega o que cuando lo hace ya es demasiado tarde. Agotadas de buscar ayuda y exigir celeridad a jueces y fiscales que están al servicio del poder económico y solo actúan ágilmente para perseguir al peronismo y a Cristina. Cuando decimos que para nosotras no hay justicia, nos referimos al accionar de un sistema que niega respuestas a mujeres y diversidades que denuncian violencia, que no ordena medidas de protección eficaces, que no investiga, que demora para atender reclamos por cuota alimentaria y que deja sola a las madres sosteniendo las tareas de cuidado. Un sistema de justicia que ni siquiera investiga a fondo cuando intentan matar a la vicepresidenta del país, porque pasados 4 años del intento de femimagnicidio, todavía no se conoce quiénes estuvieron planeando y financiando el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Para nosotras rendirse nunca es una opción. Ante tanta crueldad a la que nos vemos expuestas a diario y que se evidenció brutalmente el pasado fin de semana, respondemos con más organización y transformando la bronca en lucha. Y seguimos exigiendo una urgente reforma judicial feminista, porque mientras para las más de 3.200 víctimas de femicidio no hay respuesta, jueces y fiscales actúan a velocidades inéditas para perseguir y proscribir al peronismo. No es una discusión abstracta, es poner sobre la mesa un sistema que está podrido y que actúa al servicio de unos pocos. Estos femicidios son una desidia organizada desde el Estado, no solo por el accionar negligente del Poder Judicial, sino por un gobierno nacional al que le importa muy poco la vida de las pibas. Porque mientras a nosotras nos matan, el presidente Javier Milei niega las violencias y elimina todas las políticas de acompañamiento y de asistencia. Este proyecto económico de saqueo comandado por el Fondo Monetario Internacional también es violencia. La pobreza golpea más fuerte en las mujeres y diversidades, así como el endeudamiento de los hogares para subsistir, que nos deja aún más vulnerables ante situaciones de violencia. Además de vivas, queremos ser libres y estar desendeudadas. Cristina dijo que en esta Argentina, al militar por su libertad, estamos sobre todo militando por nuestra libertad. Y otra vez acertó. ¿Quién es realmente libre cuando no se puede pagar el supermercado? ¿Quién cuando se deben miles de pesos a un prestamista para pagar una billetera virtual, para pagar la tarjeta de crédito? ¿Quién puede ser libre si no sabe si vuelve con vida a su casa? Cristina está proscripta y presa por lo que representa, la memoria de un pueblo que supo vivir mejor y la esperanza de volver a hacerlo. La esperanza de construir una Argentina y vidas más justas, más igualitarias y más soberanas. Desde que está secuestrada en San José 1111, la crisis económica no hizo más que acelerarse. Su prisión es la condición necesaria para avanzar con el ajuste ambiental, laboral y tributario, vender nuestras tierras a manos extranjeras y rifar los bienes naturales comunes. Estamos hartas de la indiferencia, cansadas de una justicia que nunca llega para nosotras, hartas de un gobierno que niega la violencia por motivos de género, un Estado que nos deja desprotegidas y nos elige como enemigas, cansadas de contar muertas cuando lo que queremos es celebrar vidas. A 11 años de aquel primer grito colectivo Ni Una Menos, este 30 de junio volvemos a las calles del país con más bronca, pero también con memoria de alta organización por Agostina, por Dulce, por Noelia, por todas. Paren de matarnos, liberen a Cristina. Me parece muy sólido el documento, me parece que expresa un poco la mirada de un feminismo popular, de un peronismo feminista. Me interesaba traerlo y por ahí poner en voz de las compañeras antes que reflexionar uno, porque en efecto la consigna del Ni Una Menos, que es una consigna profundamente política,
no es solamente una demanda hacia el Estado, o hacia un gobierno, o hacia una institución o un congreso. Las consignas feministas, obviamente que son dichas hacia el Estado, hacia el Poder Judicial, hacia la policía, hacia el Congreso, hacia los poderes económicos, pero también es un mensaje al resto de la sociedad, ¿no? El feminismo le habla al resto de las mujeres, le habla a las diversidades y a las disidencias, le habla a los varones. Es una consigna que también interpela horizontalmente y abre preguntas, ¿no?, sobre el rol de los varones en todo esto. La patologización de los femicidas, la idea de que son locos sueltos, ¿no?, y que no expresan un conjunto social articulado, esa idea tan potente del feminismo de hablar de hijos sanos del patriarcado. Alguna vez Simone de Beauvoir decía: mujer no se nace, se hace, y sobre los varones se puede decir lo mismo, ¿no? Los femicidas no nacen, sino que se hacen. Los varones no nacemos, sino que nos vamos haciendo en ese proceso. Pensar nuestras responsabilidades. Obviamente uno mira un femicidio y como varón se siente alejado de eso, pero bueno, bien Mariana traía recién las maneras en las cuales hay que repensar nuestro rol en todo esto, ¿no? Nuestros pequeños roles en ese patriarcado más articulado socialmente. Me interesa porque en efecto la Argentina atravesó una tremenda ola feminista que fue coincidentemente una ola a nivel mundial, ¿no? Por lo menos en Occidente, hubo ecos de esa ola en Argentina, en España, en Estados Unidos, en otras latitudes de América Latina. Es decir, fue un movimiento muy transversal, pero que en la Argentina sucedió después de 12 años de gobierno popular, después de 12 años de peronismo, que esos gobiernos de Néstor y Cristina, que sin autopostularse feministas, ¿no?, sí tuvieron enormes políticas en función de la igualdad de género, por nombrar las moratorias jubilatorias o la asignación universal, por tirar 2 al aire cuando uno podría decir 20. Y fue esa sociedad que tenía un tremendo empoderamiento, un salario altísimo, cantidad de derechos, pero que también mataban pibas y existían esos femicidios, y ahí aparece el canto Ni Una Menos, que inaugura una ola de movilización, de politización de nuevas generaciones, que por supuesto, hay que decirlo, de alguna manera también interpeló a los varones, que esta sería mi tesis: estábamos más interpelados hace unos años que ahora. Porque en efecto lo que pasó, y si uno acepta la tesis de que el feminismo tuvo características revolucionarias en la Argentina del 2015 para acá, cómo subvirtió, trastocó esas relaciones de género que existían antes, también estamos viviendo una suerte de contrarrevolución. Y la llegada de Javier Milei al gobierno, cuando uno miraba los estudios sobre la composición del voto a Javier en 2023, uno de los grandes predictores del voto a Javier Milei era la cuestión de género. Y eran los varones, ¿no?, que aparentemente encontraban en Milei una expresión. Y por ende esa ola feminista también encuentra, no solo en Milei, sino entre los varones, también una resistencia y una contrarrevolución, una reacción. Por eso en este 3J, movilizar, reflexionar, escuchar los comunicados, las consignas, escuchar a las compañeras, a las mujeres a nuestro alrededor. Todos conocemos, ¿no?, a nuestro alrededor, porque también el Ni Una Menos sobre las violencias, todos conocemos una amiga, una familiar, un primo, alguna prima, alguna mujer en nuestra vida que ha sido víctima de violencia. Eso nos tiene que hacer reflexionar como varones. Movilizar a las calles. La movilización de hoy no es solo para las mujeres y las disidencias. Los varones también están invitados a participar y a ser parte de esa movilización, y ver cómo se enlazan, ¿no?, el endeudamiento de las mujeres, el endeudamiento de la Argentina, la cárcel de Cristina, la falta de libertad de las mujeres, el triunfo de Milei y la ultraderecha, la reacción al feminismo, y con todo este entrelazamiento, escuchar hoy al feminismo en las calles, movilizando, con mucha bronca por tanta situación repetida y acumulada de violencia, pero también cómo expresa otra Argentina posible que está quizás al alcance de la mano. Para olvidarme de
ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Tremenda canción. La jardinera, Violeta Parra, ¿no? Violeta Parra haciendo La Jardinera. Este 3 de junio. Y queríamos charlar con Lucía Portos, ex subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, militante feminista, en este Ni Una Menos, que nos, como siempre, ¿no? Cada Ni Una Menos siempre hay un caso para traer a la charla, pero bueno, la lucha sigue siendo la misma. Lucía, ¿qué tal? Te saluda acá toda la mesa La García, te habla Julián Saúd, pero estamos todos acá. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están todos? Muy bien. Acá tengo Manuel Saralegui, Rulo de la Torre, Agustín Caballero, todos hombres, pero sos la voz femenina. No me extraña, tengo que decir. Ya lo sé, ya con culpa llamamos, pero bueno, ubicanos, decinos cómo estás viviendo este Ni Una Menos y cómo lo ves en perspectiva política. Bueno, la verdad que comparto en todo el diagnóstico que hacía recién Manu, que lo estaba escuchando, respecto de que en definitiva siempre pareciera ser que el aglutinante entre son las dos miradas del mundo, ¿no? Las dos miradas posibles que existen respecto al mundo, y a una no le gusta, la verdad, caer en binarismos, en posicionamientos maniqueos, pero frente a lo que venimos viviendo en este tiempo, queda bastante claro que cuando lo que mueve tu vida, lo que organiza tu vida es la solidaridad como concepto, ¿no? Y la comprensión, hasta incluso, si se quiere, práctica, de que no se puede vivir en soledad en una comunidad. O sea, que lo que distingue a los seres humanos es hacer comunidad. Enfrentar los discursos liberales tiene estas consecuencias, ¿no? Realmente lo que estamos viendo es cómo el abandono del Estado va pauperizando la vida de las personas en general y de las mujeres en particular, justamente porque las mujeres somos las que podemos articular esas otras perspectivas de la solidaridad y del cuidado, anteponiéndolas hasta incluso por necesidad, ¿no? Incluso porque es la manera en la que se ha organizado la sociedad. Entonces, un poco en ese ida y vuelta, me parece que este 3 de junio tiene mucho de símbolo, ¿no? Mucho de la foto que representa un estado de cosas que se viene dando hace mucho tiempo, y que para nosotras tiene encima el dolor de haber sentido que estábamos logrando algo, de haber sentido que estábamos proponiendo un cambio, y que ese cambio por primera vez estaba siendo aceptado por la institucionalidad más estructurada, ¿no? Más burocrática, y haber vuelto atrás, incluso como bandera, ¿no? Porque el gobierno hace bandera de desoír a los colectivos organizados y fundamentalmente a los feminismos y toda otra búsqueda de justicia social. Entonces, como que no sé si a ustedes les pasa, pero lo que a mí me pasa es que veo en este 3 de junio como una foto de algo que como que se viene hirviendo en taldo de muchas violencias que se aglutinan en hechos, pero que no son solamente esos hechos. Lucía, sí, la verdad es que la situación es en general muy preocupante, y cuando hablamos de feminismo y todo lo que se ha logrado, la verdad que el retroceso es muy poderoso, porque no es solo no continuar con política, sino que enarbolan la bandera del ataque hacia esos posicionamientos. Lo que me gustaría que nos ayudes a pensar en este programa es cómo viene el colectivo feminista
me imagino que atraviesa también parte de distintos debates. ¿Cómo se va dando eso a 11 años? ¿Cuál es la situación y cuáles son los debates que llevan hoy a la marcha? Porque me imagino debe haber una consigna central que me gustaría que vos nos ayudes a plasmarla. Me imagino debe tener particularidades este 3 de junio a 11 años de su comienzo. Sí, bueno, me parece que las discusiones un poco van en este ir y venir de la discusión social, ¿no? Nosotras, nuestra participación dentro de un espacio feminista que es mucho más amplio y que ha llegado a una articulación transversal que nos llevó a ganar el debate por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, juntándonos en mesas con personas con las que no hubiéramos compartido nunca quizás esos espacios. Nuestra participación en eso siempre tiene una demanda central de justicia social, ¿no? Siempre nuestra reivindicación y nuestras tensiones y nuestras peleas y nuestras disputas es para entender que el feminismo es una forma más de concebir la disputa por la justicia social y que el feminismo es una herramienta de comprensión del mundo que lo que plantea es una crítica social y lo que busca es una más justa distribución de la riqueza, ¿no? Siempre esa es nuestra perspectiva y por suerte la perspectiva mayoritaria que prima dentro del feminismo argentino. No es que no nos encontramos con otras personas que incluso desde partidos políticos que hoy conforman la alianza de gobierno o que cogobiernan en los hechos se dicen feministas, ¿no? Cada vez están más calladas, bueno, la verdad también, no para chicanear a nadie, que están más calladas porque pareciera ser que la batalla cultural cierra con nosotras afuera, ¿no? Claro. Entonces me imagino que tienen menos espacios esas claro, voces también. Claro. Pero bueno, de esos momentos de articulación medio fantasiosos, por poner una palabra, ¿no? Donde bueno, de pronto todas somos bárbaras y qué sé yo, a donde estamos hoy, claramente por lo que yo creo es que no lo que nos ha sucedido no es que hemos perdido masividad, sino que hemos ganado contundencia, ¿no? Contundencia en decir, bueno, el centro del reclamo en la Argentina, por lo menos una Argentina atravesada por la disputa por la justicia social hace más de un siglo, es reponer ese debate desde una mirada de género que es una mirada además interseccional, ¿no? Es una mirada que concibe que el género es una más de las cosas que hay para ver cuando pensamos en las desigualdades estructurales. Entonces, esa es un poco, me parece, que el debate que nos ha atravesado. Por supuesto que lo que hemos vivido esta semana le va a dar de vuelta una masividad a esta fecha, el 3 de junio, porque claramente hay un hartazgo, porque claramente mucha gente que quizá no está en la finita de la discusión y no participa, no se organiza o no milita en espacios feministas, pero sí se siente tocada, conmovida por lo que pasó esta semana, va a salir de la calle. Y yo creo que nuestra tarea, estamos de vuelta en un punto de inflexión donde la tarea de las feministas es una tarea un poco pedagógica de formación, de poder plantearle a estas personas que se suman por un caso, ¿no? Y no por una causa, qué es la causa y claro, cómo la vivimos y cómo creemos que va a seguir habiendo femicidios en tanto y en cuanto haya desigualdad estructural, económica, ¿no? Y social y cultural. Entonces, cuando los problemas son de acceso a derechos, bueno, después esos problemas de acceso a derechos se sostienen, esa opresión se sostiene y se mantiene a lo largo del tiempo con dispositivos de violencia. Y esos dispositivos de violencia son los que en resultado dan casos aberrantes como los que hemos vivido esta semana, pero como los que se suceden sistemáticamente uno cada 31 horas en el territorio de nuestro país, y algunos hasta se normalizan o se dejan pasar, ¿no? Porque ¿por qué nos parece más aberrante que uno que el otro? Por la víctima, por lo general, pero sí, no porque sea distinto el fenómeno. Entonces, me parece que tenemos que no desperdiciar esta oportunidad, donde tenemos la sociedad conmovida por un hecho tremendo que denunciamos, que no celebramos para nada, en el que no nos regodeamos, todo lo contrario, para poder dar una discusión que vaya más allá también de soluciones punitivistas, porque a mí, yo tengo lo que me llama mucho la atención, no sé si a ustedes les pasa, a mí la cobertura en cadena nacional de todos los canales de los casos me da como la sensación de que lo que buscan es llevarnos a la indignación
que quede simplemente en linchamientos, ¿no? O en discusiones punitivas. Que solamente terminan en el castigo a el violento del momento, ¿no? O también tienen esas derivas donde además de paso castiguemos a la madre y de paso castiguemos a no sé quién y descarguemos la culpa social en 2 personas, así todos los demás podemos sentirnos buenos de vuelta y mirarnos a la cara y saber que no tuvimos nada que ver con esto. Y la verdad es que nosotros tenemos otra búsqueda, ¿no? Y al plantearlo sistémicamente, entendemos que el castigo individual, bueno, sí, en algunos casos es inevitable, pero no es la solución. Entonces, plantearlo desde ahí me parece que es la tarea de este momento, y que un poco esta discusión que vienen dando, que les articulan las asambleas y los espacios que van a terminar construyendo el documento del Ni Una Menos de hoy, va a tener esta finalidad, y que ojalá todas las personas que se acerquen a la movilización en los distintos puntos del país después puedan también leerlo para saber de qué participaron y para estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, ¿no? Contundente, Lucía, muchas gracias. No, de nada, quiero aclarar una cosa. Sí. Porque yo dejé de ser subsecretaria hace 2 meses, entonces no me quiero robar un lugar que dijimos pero dije... Es concejal la compañera. Soy presidenta del Consejo Liberante de mi pueblo. Muy bien. Presidenta... Es un rol muy importante, ¿no? El municipio de Pilar. Del municipio de Pilar, hermoso municipio. Exactamente. Vamos a aclararlo ahora. Por favor, porque no quiero andar robando. No robes. Bloomberg no tiene nada que ver conmigo. Igual dijimos ex subsecretaria. Muy bien. Escuché subsecretaria y me sumé justo al aire en ese momento y dije, acá te voy a enojar. Por ahí la X no la pronuncié bien, pero era con X. Está bien, no Juli, es perdón. ex. Un beso enorme. Beso, chao, que estés bien. Hasta luego. Lucía Portos, ex subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, militante feminista y parte del Consejo Deliberante, presidenta del Consejo Deliberantes de la localidad de Pilar. Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredaré en estas flores, ven a curarte con ellas. Vamos rápido al móvil de la M530, Martín Suárez de la Plaza de Mayo. ¿Cómo te va, Juli? Ahora nos vinimos a Plaza Congreso, donde está por comenzar en poco más de 3 horas aproximadamente la marcha del Ni Una Menos, en un nuevo aniversario de la primera movilización multitudinaria de miles y miles y miles y cientos de miles de mujeres, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la República Argentina. La zona está, te digo, parcialmente poblada ya a esta hora. Los primeros en venir y los últimos en retirarse siempre son, en un trabajo admirable, la gente de organización de los diferentes partidos políticos. Son los que vienen, colocan las banderas, y son los que vienen, se quedan cuidando esas pancartas, esas banderas, y después las retiran cuando se va la última persona que está manifestándose en los alrededores de la plaza, en este caso Plaza Congreso. Hay banderas de Colina con la frase Cristina Libre, también del Movimiento del Derecho al Futuro de Axel Kicillof, el Frente Néstor Kirchner. Bueno, tenemos un montón de organizaciones, el Plenario de Trabajadores del Partido Obrero, y también está un gazebo de camioneros solidario, que en este momento está haciendo una olla popular a todas aquellas personas que se están acercando a pedir un plato de comida, y son muchos, ¿sí? También se ven estas imágenes en medio de un contexto de otra nueva marcha del Ni Una Menos. Ahí están levantando también la bandera de las chicas de la organización Ni Una Menos. Están las de Mumalá poniendo su gran y extensa bandera frente a las puertas del Congreso Nacional, en una jornada que promete ser multitudinaria, chicos. No solamente aquí en Plaza Congreso, sino también en los alrededores de Plaza de Mayo, ¿no? Gracias, Martín, por contarnos. Vamos a seguir relatando, lo vas a hacer vos seguramente en los próximos programas, de contar cómo esta gran movilización se va a dar en las inmediaciones del Congreso. Abrazo enorme, Martín, como siempre. Hasta luego, Juli. Martín Suárez, nosotros estamos repasaditos. Rápido. ¿Qué tenemos? ¿Tenés planes para el fin de semana, Juli? No organicé nada el fin de semana. Bueno, reservate este sábado 6 de junio porque tenés una cita imperdible en el EQ
NHI. Ah, el Ecuni. El Ecuni, Ahí exactamente. está. Se viene la 15ª edición del Festival Literario Gustavo Roldán. Bajo el lema Un sueño largo y hermoso, vamos a disfrutar de una tarde llena de libros, música de la mano de Valor Vereda, talleres y la presencia de grandes autores como Itzvanch y Laura de Betash. La cita es a partir de las 15 horas en Avenida del Libertador 8151, la ex ESMA. La entrada es un bono solidario consciente y no se suspende por lluvia. Vení a celebrar la cultura en familia. Más info en ecuni.com. Mañana seguimos viendo y hablando más de fútbol. Sí. Manu. Gracias por recibirme. Vamos. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Rulo, ¿nos quedó algo así, un título, nada? Sí, la no noticia te voy a decir. Porque algunos medios ya se están ocupando de qué pasa que está subiendo el dólar el lunes, martes y miércoles. ¿Y vuelve a bajar Subió ahora? 30 mangos. El dólar tampoco, con el atraso que tiene, no significa nada. Muchos inclusive se lo adjudican al principio de mes y compras especulativas de particulares que no son tan chiquititos los particulares, ¿no? Sobre todo aquellos que están vendiendo los granos a los exportadores, plata que enseguida convierten en dólares, a no preocuparse. A no preocuparse. Ni entusiasmarse, o algunos se entusiasman también al sueldo. Me imagino quiénes serán. Ganadores. Sí, sorteo de entradas, Rulo de la Torre, Erika Osorio, DNI 020, felicitaciones. Y el libro se lo lleva Ana Clara Black, DNI 827. Chao, nos vemos. Esto es La García. Mañana seguimos en los mediodías.